Hola Gonzalo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Ya, Muy bien, gracias, Mirko. Muy buenos días. estamos partiendo acá una segunda edición, conversación de Prisma Económico, donde vamos a ir hablando con los profesores de la Facultad de Administración y Economía de la USACH sobre distintos tópicos del momento económico y político también, ¿no? Que está en ebullición, ¿no? Está, como dicen, como decíamos antes, los que éramos jóvenes, todo pasando. Oye, Gonzalo, justamente se habla de que estamos entrando como planeta a una recesión incluso más grande que lo que fue la del año 1929, como contexto general. ¿Tú estás de acuerdo con esa afirmación? Yo creo que no hay datos suficientes. La contabilidad nacional en esa época no era muy desarrollada. Creo que la crisis del 29 fue francamente mayúscula, ¿no? Pero esta, sin duda alguna, es la más comparable. No sé si peor, pero por lo menos la más comparable. Y ciertamente va a ser más importante que la recesión de 2008-2009. Y las crisis económicas son momentos además que remodelan la sociedad y remodelan el orden político. ¿Tú estás viendo algo de eso? ¿Y en qué sentido? ¿Qué tipo de cambio estás avisorando? Claro, fíjate que en ese sentido, Mirko, es bien dramático mirar la historia porque la crisis del 29 em, no explica el nazismo, pero evidentemente desencadenó la toma del poder en Alemania por parte de Hitler y todas las tragedias posteriores, ¿verdad?, a la Segunda Guerra. En fin. Las recesiones económicas, las depresiones económicas, no deben tomarse a la ligera. Son momentos en los cuales son una suerte de terremotos de la sociedad en su conjunto y, por cierto, de los sistemas políticos. No hay sistema político que aguante tasas de desempleo como la que tenemos hoy día en Chile, de 30%. En el caso nuestro, creo que, en fin, la memoria de los jóvenes no ha registrado tal vez la profundidad de la depresión chilena del año 1982-83, ¿verdad? Que también llevó hasta 35%, según algunas estimaciones, el desempleo. Probablemente vamos a llegar a eso. Y recuerda, ¿verdad, Mirko?, que el proceso de las protestas en medio de una dictadura como la que sabemos existió en Chile durante ese periodo, esas protestas duraron entre el año 1983 y 1986, 3 años, que desgraciadamente la historiografía, fíjate, chilena contemporánea ha estudiado poco. Yo creo que un periodo muy interesante y que tiene, por supuesto, orígenes. Ninguna de estas cosas son de un solo origen, ¿verdad? Pero evidentemente la crisis económica, la enorme recesión económica del 82-83 incidió. ¿Qué vendrá ahora, Mirko? Bueno, ya sabemos que el llamado estallido social, yo prefiero llamarla rebelión social o crisis social, ya había puesto en cuestión, ¿verdad?, el orden económico y político. Creo que el manejo de la pandemia lo va a poner todavía más. Oye, en ese sentido, yo por lo menos, sin ser economista, pero con algún grado de interés en los procesos históricos, sociales, en una perspectiva un poquito más larga, ¿no? Me he inclinado a darle un marco interpretativo de fin de ciclo, ¿no? Es decir, el año 80 comienza un nuevo régimen político con la Constitución del 80, que más o menos en línea gruesa se sigue hasta hoy, y el 82 la crisis es como un antes y un después. Mueren viejos grupos económicos, nacen los nuevos, y de ahí la economía despega con mucha fuerza, es como un momento de poda, por así decirlo, en un lenguaje biológico, ¿no? Que le da a la planta mucha más fuerza. ¿Tú avisoras algo similar hoy día? Estamos eh, terminando un ciclo y comenzando otro desde el punto de vista económico, de agotamiento de ciertas lógicas, de ciertas dinámicas, de actores. Claro, Mirko, tú sabes bien que la interpretación de Joseph Schumpeter de la dinámica del capitalismo es el concepto de la destrucción creativa. No había escuchado esa, digamos, metáfora de la poda, pero hay algo de eso, ¿no es cierto?, en la interpretación de la crisis económica. Yo tengo eso sí un punto de vista distinto. Será creativa, veremos, pero en todo caso es destrucción. Y cuando las sociedades son sometidas a violentos procesos de destrucción,
no solo de un conjunto de procesos productivos, sino que también destrucción de nexo social, de una parte muy importante del nexo social, de la interacción social, que está constituido por el empleo. Otra cosa es lo que opinemos de la naturaleza del empleo hoy día, su precariedad, su lógica de no acompañamiento de los incrementos de productividad en materia salarial, lo que tú quieras. Pero es un nexo social. Cuando ese nexo social, según las cifras del INE actual, si tú tomas en cuenta no solo los que buscan trabajo y no lo encuentran, sino que también los que no buscan trabajo pero están disponibles para trabajar, la cifra oficial es de 30% de desempleo en el último trimestre móvil que termina en junio. Probablemente vamos a terminar, eso significa que hay 1.800.000 personas que perdieron el empleo en los últimos 12 meses y que la suma de los desempleados previos más los desempleados de la crisis en esta medición más amplia son 3 millones de personas. Eso significa que probablemente llegaremos a una cifra superior. De manera tal entonces, Mirko, que la destrucción del nexo que representa el empleo evidentemente provoca un trauma social profundo, que ciertamente puede dar pie en un proceso paralelo a una reestructuración económica. Pero yo no estoy tanto pensando en esa reestructuración económica, que creo que en este caso no va a ocurrir demasiado. ¿No? Fíjate tú en el corazón del capitalismo periférico que tenemos, que es el sistema financiero. El sistema financiero no está hoy día enfrentando situaciones dramáticas como las que sí enfrentó el 82-83. Tú haces muy bien en recordar, Mirko, que hice la famosa frase del castillo de naipes, ¿no? La devaluación del peso en tanto y cuanto las deudas bancarias y de los grandes grupos estaba denominada en dólares, provocó una quiebra generalizada de los grandes grupos, ¿verdad? Y una reestructuración profunda, efectivamente, del capitalismo nacional. Yo no veo eso en esta ocasión, sino que veo bastante continuidad. Fíjate que la producción minera no solo no ha bajado, sino que ha aumentado en estos meses. La gran distribución, que es la parte más dinámica de nuestra economía, la que más se ha internacionalizado, tampoco está sufriendo mayormente. Hay otros sectores, el comercio, pero el de pequeña escala, la construcción, sí, claro, pero la construcción tiene una capacidad de recuperación más rápida y los procesos ahí no son de tanta magnitud. De modo que yo no veo una reestructuración productiva, fíjate, tan intensa como la que hubo en la crisis del 82-83, como la que hubo en la crisis del 74 en Chile, 74-75, pero sí veo un sufrimiento social muy extendido, que puede dar lugar en el contexto, ¿verdad?, de lo que se acumula. ¿Ah? Se acumula crisis social de octubre, pandemia, recesión, y la recesión y sus efectos en el empleo van a durar mucho tiempo. Ahí te comentaré un poco las cifras que uno está observando. La suma de esas cosas va a tener un efecto, obviamente, en el contexto del plebiscito de octubre y en los procesos posteriores que son tanto de renovación de los poderes locales, la creación por primera vez de la figura electa del gobernador regional y, por cierto, la elección parlamentaria y presidencial, con, a su vez, el contexto de elaboración de una nueva constitución. Francamente, los efectos sobre el sistema político, sobre el orden institucional van a ser muy grandes. Más que, puedo estar equivocado, por favor, en esto hay mucho que observar todavía, ¿verdad? Pero no tengo la impresión de que está ocurriendo una reestructuración económica tan significativa. Del aparato económico mismo. O sea, Exacto. coincide entonces con el cierto establishment económico que te dice que esta es la frase típica: las bases de la economía chilena son sólidas. ¿Ah? No, Cuando no, uno no, piensa en la eso base, cuando uno piensa en la base, piensa en el sistema financiero. ¿O es que hemos construido una economía basada o organizada para el sistema financiero, que es lo que se salva? ¿Cómo, claro, cómo, no, cómo mira, yo al creo que animal? es que depende de qué es lo que tú le pides al sistema económico para calificarlo que esté sano o no, digamos. ¿Eh? Yo le pido al sistema financiero que esté en condiciones de preservar de manera sólida el nexo social fundamental que es el empleo. Eso es lo que yo le pido. Si yo le pido a la economía grandes utilidades para los grupos oligopólicos, entonces, bueno, ese es otro juicio que se tiene sobre la economía. Yo efectivamente creo que los grandes grupos oligopólicos chilenos van a aumentar la concentración. Ve tú lo que está pasando en el comercio. El tema, ¿verdad?, de la distribución a domicilio, ¿verdad?, que ha Última provocado un milla. cambio importante, claro, que ha provocado un cambio importante en la conducta de los consumidores. Eso genera, ¿no es cierto?, un tipo de empleo distinto. Todos esos procesos son procesos que
no tienen que ver con la preservación del pequeño comercio, el comercio de proximidad, los circuitos cortos de producción-consumo, sino que al revés, va a volver a reforzar la concentración económica. Entonces sí, la concentración económica, las altas utilidades con economías de escala oligopólicas, están, entre comillas, sanas. Lo que está en una situación crítica es el nexo social que constituye la relación laboral. Eso está en una crisis profunda que creo que fíjate tú que con todo, la dictadura perdió el plebiscito del 88, entre otras cosas porque, no porque la economía, los últimos, el 86, 87, 88, fueron, como tú bien recordaste, Mirko, muy buenos años económicos. ¿No? Y se entiende en la literatura, digamos, clásica de materia electoral que 2, 3 años de expansión económica más bien favorecen, ¿verdad?, un determinado régimen político. Pero el recuerdo de la crisis del 88-83 fue decisivo, en mi opinión, para que ese plebiscito Pinochet lo perdiera. De modo tal entonces que aquí yo creo que, insisto en mi argumento, no veo una reestructuración económica, pero eso no quiere decir que la economía está sana. La economía está en una profunda crisis en su, en mi opinión, función esencial, que es la de proveer empleo de calidad y con remuneraciones adecuadas. Y el empleo mismo no está siendo objeto de un proceso radical de transformación en todo el mundo, la relación entre capital y trabajo, por ejemplo. 1 millón de metros cuadrados están vendiendo las grandes multinacionales porque se van ya todas a teletrabajo, ¿no? Adelantando una nueva tendencia que no es simplemente tengamos más computadores, ¿no? Afecta radicalmente una serie de procesos. Claro, tú sabes que antes de esta crisis había, Mirko, un fuerte debate a propósito de la automatización. Es muy antigua, viene con la revolución industrial de ahí para Sí, adelante. sin duda. Lo nuevo aquí, fíjate, es claro, la mezcla, ¿no es cierto?, de robotización y uso generalizado de la inteligencia artificial. Y con esta nueva tecnología 5G, ¿no es cierto?, que el Internet de las cosas, ¿verdad?, que va a Sí. permitir automatizar una cantidad enorme de procesos, tanto de vida cotidiana como de producción altamente sofisticada en lo tecnológico. Eso viene, y esta crisis no hace sino adelantar, absolutamente, yo comparto esa idea. La pregunta es cuál es la magnitud de esto. Y la magnitud de esto en el mundo es toda una discusión. Hay algunos estudios que indican que esto potencialmente amenazaría del orden del 40 o más por ciento de los empleos. Otros estudios son mucho más conservadores en la materia. Hay un autor que yo sigo que se llama Lance Taylor, que él estima más o menos en 10%, digamos, esta sustitución. Hasta aquí el capitalismo ha generado, con las nuevas actividades fruto del cambio tecnológico, reemplazos suficientes del empleo que se pierde, fruto, ¿verdad?, de la automatización. De modo tal que como dicen ustedes los periodistas, ¿no es cierto?, es una noticia en desarrollo. Lo que sí está claro es que, fíjate, Mirko, a mí me llama la atención, es que en economía, incluyendo nuestra facultad, hace tiempo que se perdió el análisis de las estructuras económicas y, entre otras cosas, la composición sectorial de la producción y del empleo. Yo me he estado metiendo por mis tareas de investigación, en fin, un poco más en ese tema. Y fíjate que el empleo en Chile, a razón de 2 tercios, son empleos en servicios. Por tanto, todo el proceso de automatización obviamente va a impactar a los servicios también, pero menos que el potencial de reemplazo de empleo que tiene la producción de bienes. La producción de bienes en Chile, es decir, la suma de la agricultura, la pesca, ¿no es cierto?, la minería, la manufactura, la construcción, ese conjunto, fíjate que, a ver, no es que no sea importante, por favor, de hecho, si nosotros hoy día disponemos de todo tipo de bienes importados, desde parte de los alimentos hasta los celulares y los computadores, es porque vendemos cobre. La mitad de las exportaciones de Chile son cobre, la otra mitad, ¿no es cierto?, productos que vienen de la agricultura, del sector forestal, de la pesca. De modo tal entonces que en ese sentido no quiero decir que no sean importantes las actividades de producción de bienes, pero los 2 tercios del empleo en Chile vienen de los servicios. ¿Qué tipo de servicios? Algunos que se califican así son precariedad pura y simple, ¿verdad? Lo que se llama las actividades por cuenta propia, la gente que sale a vender algo al día, cuya expresión tal vez más nítida o más
como decirlo, más gráfica, son los coleros en la feria. ¿Ah? Esa gente que va a vender un poco cualquier cosa. ¿Ah? Francamente, la moneda del día. ¿Ah? Está esa expresión hasta los servicios modernos a la producción, que en Chile han tenido un desarrollo bastante notable y que llegan a ser ultra sofisticados. Pero ese es el mundo, más que los procesos de cambio. A ver, en la minería ya han ocurrido, van a seguir ocurriendo. En la agricultura de precisión, etcétera, aunque sin embargo la agricultura siempre es un sector que crea empleo, que tiene un uso inevitable, entre comillas, de mano de obra. Y la manufactura, claro, va a seguir teniendo procesos de modernización, de automatización, lo mismo la construcción. Pero vuelvo a repetir, esta ya es una economía en donde el nexo social es el empleo. Perdón, es el empleo y en el empleo los servicios. Y en ese sentido no me atrevo todavía a darme unos pocos meses para seguir revisando las cifras, ver qué está pasando en la crisis, para prever un poquito. ¿Ah? Entonces yo creo que efectivamente la economía chilena está teniendo una preservación de su estructura básica, su dominio por este conjunto de oligopolios muy vinculados al sector financiero y al sector exportador, que no crean demasiado empleo y que dominan no solo la economía, sino que también el sistema político. Lo sabemos, ¿verdad? Su influencia, eso se ha ido cortando, en fin, menos mal, pero la influencia sobre el sistema político, de lo que no podemos menos que llamar oligarquía económica en Chile, es feroz, digamos. Ya se vio en el proyecto de ley que se aprobó esta semana en materia de impulsos tributarios a la gran empresa, poquitas cosas para la pyme, casi nada para la gente más pobre, y para las grandes empresas apoyos a través de la recesión acelerada y otros mecanismos enormes. De modo tal que ese proceso va a seguir, yo creo que no está en cuestión, en ese sentido está sano, pero está en ciernes una crisis profunda del nexo social, en el fondo, de la posibilidad de vivir juntos, ¿no? Porque una sociedad no funciona solo con su oligarquía. Sí, claro, tú haces el énfasis más en la crisis política que en la económica propiamente tal. En la social y política, digamos. Social y política, claro. ¿No? La económica, la evidencia, además, la Exacto, gatilla, claro, la exacto. hace ineludible, ¿sí? Es Exacto, un efecto exacto. dominó. Oye, y a nivel mundial, esta crisis también va a reordenar esta suerte de orden político que ya venía, ¿no? Bastante, por así decirlo, eh, explotando, porque la elección de Trump genera un efecto de alteración del orden, ¿no? Del orden entre las potencias, del rol de esta primera potencia que fue desde el fin de la Guerra Fría, Estados Unidos, la emergencia de China, ¿no? Todas esas cuestiones finalmente en una economía hiperglobalizada como la nuestra son relevantes, quizás no son factores que nosotros tengamos muy presentes en el análisis cotidiano, ¿no? Pero ahí está como todo pasando. ¿Cómo lo ves tú? Vasto tema. ¿Eh? Me quedé anoche mirando el final del evento del Partido Demócrata en que se nominó a Biden. Escuché su discurso, en fin. Pucha, lo que pasa en Estados Unidos es que sigue siendo, a ver, Estados Unidos el 5% de la población, pero es entre el 15 y el 20% de la economía, según cómo se mida, y el 50% del gasto militar en el mundo. ¿Ah? O sea, sigue siendo Estados Unidos, evidentemente, y creo que hay que seguir lo que pase ahí. Ahora pues estamos en el mismo hemisferio, no en el mismo hemisferio, pero en la misma zona geográfica que Estados Unidos. De modo tal que ese es un tema muy Estados central. Unidos tornúa, nosotros nos resfriamos. Absolutamente que sí. Sin embargo, fíjate, veía también con interés que el proceso exportador, que ha tenido una cierta disminución en los últimos 6 meses y en los últimos tres, eh, sin embargo no ha tenido para nada una hecatombe, digamos. El precio del cobre incluso está hoy día bastante mejor que hace unos meses atrás, antes de la pandemia. Y eso tiene que ver con China. Fíjate que el peso en las exportaciones chilenas del mercado chino sigue aumentando en este proceso. Y entonces Chile tiene
Por ejemplo, sus élites, que es un concepto que yo discuto mucho, creo que se usa para demasiadas cosas, pero en este caso, en el sentido específico, digamos, las élites universitarias, las que conforman la opinión económica en los medios de comunicación, en fin, de un tiempo a esta parte están siendo todos formados en Estados Unidos, ¿no? Y además, porque no manejan bien el idioma, tienden a recurrir a los economistas ortodoxos, que son los más matematizados. En secundaria que en Estados Unidos hay economistas maravillosos, gente que tiene visiones bastante más complejas que las que se importan acá a Chile. Normalmente cuando uno es de un desarrollo cultural menos complejo, digamos, importa la simplicidad más que la complejidad. Pero bueno, el hecho práctico es que tenemos acá un cuadro en donde no miramos lo suficiente el nexo de Chile con China. Y el nexo de Chile con China implica que, salvo nuestra universidad, que tú sabes que sí tiene una carrera de chino mandarín, pero prácticamente no hay chileno que entienda chino, y la mitad de las exportaciones las hacemos hacia China. ¿Qué significa esto? Que, por ejemplo, hay un debate central, crucial, que es el tema del 5G. Chile se Así va es. a asociar a Huawei o no. En principio, hasta aquí, el gobierno de Piñera, acuérdate que aquí vino el vicepresidente norteamericano, a presionar al gobierno chileno para A ponerle decirle, la mire, pata, la máquina, claro, con los así, chinos no. Con los chinos no. así fue, ¿verdad? Muy, Y muy hasta donde excepcional. entiendo, siempre están las cláusulas de letras chicas, entonces pero hasta donde entiendo, el gobierno chileno dijo, mire, no, para nosotros China es muy importante. Pero ahí va a haber una decisión, entre comillas, estratégica en materia económica que tomar. Más que nuevos tratados y esos temas que más o menos ya tienen una cierta estructura, se va a prohibir o no que Huawei domine la 5G en Chile. En principio hay contratos ahí, no está totalmente definido. Aparentemente, bueno, la construcción, tú sabes bien, ¿no es cierto?, de la conexión para Internet hacia justamente el mundo asiático va a pasar por Japón o va a ir directamente a China. Son decisiones que no se discuten mucho, que no están mucho ni siquiera en los diarios No están económicos visibilizadas, por supuesto. de color salmón, digamos, que son decisiones estratégicas para Chile en el contexto que tú comentas, vale decir, el conjunto de procesos internacionales. Entonces, mi impresión es que en términos de modelo social, Europa sigue innovando más que nadie y también Alemania tenía una capacidad de manejar la crisis tanto sanitaria como económica bien impactante. Otros países no, en fin, yo creo que Europa va a seguir siendo, para mí por lo menos, el lugar al que hay que mirar para ver cómo se resuelven las conformaciones de la sociedad, del sistema político. Estados Unidos va a seguir siendo el lugar de punta de la innovación tecnológica, sobre todo en tecnologías de la información, etcétera, pero el Asia, de nuevo, China muy en particular, pero también la India, entre ambos países representan el tercio de la humanidad por número de habitantes y crecientemente una proporción cada vez mayor de la economía. Entonces yo lo veo así, creo que Chile va a tener que tomar una decisión respecto a China, respecto a la articulación o no tecnológica en los temas de Internet y en los temas de 5G en Yo creo que particular. ya la tomó. Cuéntame, ¿cómo lo ves tú ese tema? Yo creo que es muy evidente, por lo menos de Piñera, cuando ocurrió este episodio que mandó a los hijos a China en una, o sea, lo acompañaron a él en una reunión oficial, es porque evidentemente Piñera está pensando en los negocios que vienen, y entonces son sus herederos presentados en la lógica o en la jerarquía, en la cultura simbólica china es muy importante Muy de importante. cuál es tu lugar en la pirámide. Entonces el Lógico. hijo de es algo muy importante y él los va a presentar allá para decirle, oye, estos son mis cabros, por acá va la cosa. Se ha mostrado muy interesado respecto que le comprende perfectamente como empresario de medios de comunicación, ¿no? Que el nuevo poder está en el dominio tecnológico, ¿no? La batalla hoy día entre la superpotencia ya no es en un campo de batalla ni por el control de una zona del mundo desde el punto de vista territorial, es por el control de la 5G, como tú lo dices. Entonces, si tú ves el conjunto de otros actores chilenos, Andrónico Lux, etcétera, ya están todos instalados en China, ya todos comprendieron que allá está el nuevo oro. ¿No? Tal así como fue a comienzos del siglo XX, está muy bien retratado en el libro de Víctor Herrero sobre los Edwards, ¿no? Cómo Agustín Edwards comprende que Inglaterra es una potencia en decadencia y que pese a ser
de su origen y de donde tiene todos sus negocios, el embajador en Inglaterra dice, no, vámonos a Estados Unidos, porque todo va para allá, ¿no? La jugada, la élite se anticipan, ¿no? 15 años, 10 años, no tienen información, entran a un circuito de información clasificada donde ya toman decisiones que solo vemos mucho tiempo después en el resto de los mortales. Claro, lo que pasa es que aquí hay un dilema tal vez más fuerte que el trasladarse de Gran Bretaña a Estados Unidos, digamos. Que mal, digamos, son países que nunca estuvieron confrontados, históricamente al revés, ¿verdad? Que colaboraron siempre, incluyendo las dos guerras mundiales. En fin. En cambio aquí, la disputa por el dominio mundial, la preservación del dominio norteamericano, supone por parte de esa potencia un conjunto de políticas en donde se entiende que América Latina es una zona de influencia natural que no tiene por qué perder, entre comillas. La relación con Europa, Trump la echó a perder completamente de una manera incomprensible, por eso los demócratas seguramente si ganan van a restablecer todos los puentes con Europa. Pero tanto Europa como Estados Unidos están confrontados con China. Y entonces creo que el tema no es tan sencillo, digamos, para el Edwards actual, digamos, decir nos vamos para China. Para Luxi, claro. Claro, claro, claro. Y Piñera es un personaje tan peculiar, digamos, que, en fin, veremos cómo que termina, digamos, como personaje, incluyendo su actividad económica, ¿no? No, Pero, en política Piñera es un desastre, pero así, económicamente nadie puede decir que el tipo entiende ¿no es para dónde cierto? va la cosa. Por supuesto, El por negocio, supuesto. Lo que pasa es que Piñera es demasiado cortoplacista, ¿ves? En mi opinión. Y aquí probablemente yo concuerdo con tu análisis, Mirko, ¿eh? Yo creo que Piñera sí tomó la opción pro China, Huawei 5G, pero el resto del gran empresariado chileno, no solo por atavismos culturales o políticos o ideológicos, que desde luego existen, sino que también por un tema de intereses, vuelvo a repetir, a la economía norteamericana, incluyendo en lo tecnológico, sigue siendo la principal economía del mundo, no nos olvidemos de eso, ¿no? De modo tal que para Chile, este conjunto de procesos, yo a mis alumnos les digo siempre, porque yo tengo la tesis que nosotros no vemos suficientemente el mundo y al revés nos consideramos una parte del mundo que no somos. Cuando la prensa chilena siempre, cuando Bravo jugaba en el Barcelona, entonces ganó Bravo y el Barcelona, entonces no era que Messi había metido 5 goles, que sí o qué, sino que Bravo había ganado el partido. Entonces yo le digo, mire, nosotros somos el 0,3% de la población mundial. Eso quiere decir que el 99,7% de los miembros de la humanidad no son chilenos. Y somos el 0,4% de la economía mundial. Y eso quiere decir que el 99,6% de la economía mundial no tiene nada que ver con Chile, por mucho que vendamos una parte importante del cobre. Entonces no estamos acostumbrados, por eso me encanta que podamos sostener esta conversación, a estar mirando este contexto que determina de manera sustancial cualquiera sea el régimen político, dicho sea paso, digamos. Porque tampoco Chile es Brasil, o México o Argentina para decir vamos a autonomizarnos en esto o lo otro. Somos un país que no tiene la escala tampoco para tomar decisiones autónomas. Sí hay cosas autónomas que se pueden hacer más y mejor, no cabe duda, pero convengamos que Chile, esa isla del mundo, está difícil. Por tanto, observar el mundo es parte de la tarea de los economistas de la FAE, ciertamente. ¿y la están haciendo bien? ¿Cómo está la formación de los alumnos en economía hoy día, tú crees? Siempre se puede hacer mejor, ¿no? ¿Por dónde van los cambios? Porque estamos en un momento de cambio, sin duda, ¿no? De acelerado. ¿Dónde crees que hay que cambiar la mirada en la formación de los economistas en Chile? Mira, lo que pasó con el episodio del 10%, yo fui contrario, porque yo pensé que había que tener una política, y lo sigo sosteniendo, que había que tener una política de generar a través de dispositivos públicos un ingreso familiar de emergencia y sobre todo una gran extensión de la mecánica del seguro de desempleo, transformarlo en un gran subsidio de desempleo. Pero bueno, ante la desesperación, ¿no es cierto? El sistema político no fue capaz de aguantar este asunto y la gente presionó de tal manera el sistema político que, bueno, se saca el 10%. Sin embargo, casi el conjunto de la profesión económica vaticinó todo tipo de catástrofes, ¿verdad? En la prensa de hoy día se discute, por ejemplo, este tema, porque en verdad que hay ahí una situación muy evidente, ¿no es cierto?, de, Hay una de mirada equivocación muy profunda. fragmentada, hay una mirada muy fragmentada.
Es que no es solo fragmentada, sino que es profundamente ideológica, ¿no? Como la idea de que el sistema de capitalización individual a través de la AFP es un invento chileno que se ha exportado, entonces hay que defenderlo hasta la muerte. Primero, no es un invento chileno. Segundo, se hizo de la peor manera. Tercero, no resultó, digamos. Cuarto, hay que reemplazarlo urgentemente. Entonces, frente a eso, es que es una discusión puramente ideológica, ¿no? En el sentido de estructura de ideas, sistemas de ideas. En ese contexto, entonces, hay un cuadro que evidentemente hace muy difícil pensar que, o dejar de pensar de que hay que Pero reestructurar la debiera formación de los economistas en la Chile. pregunta debiera complejizarse con otras disciplinas anexas de la formación económica, que parece ser un poco, a mi juicio, el déficit de esa mirada que yo denomino fragmentaria, en términos de que tú miras un pedazo de la realidad que es un conjunto de antecedentes extrapolados a números. ¿Ah? Que no sé, hay otras variables, como esta, como las políticas, como las sensaciones de ambiente, una serie de cuestiones que hoy día te hablan de la complejidad de la sociedad que no están incorporados en esa mirada y que justamente la empobrecen. Sí, pero no es solo un tema, coincido, no es solo una mirada fragmentaria de la sociedad, sino que además es la no consideración de distintas escuelas económicas. Vuelvo a repetir, las grandes universidades que enseñan economía siempre tienen en su seno profesores, autores, académicos de distintas corrientes en economía. Y aquí hemos importado la ortodoxia neoclásica neoliberal más simplista, por no decir más simplota. Eh, ¿Qué dice un señor que se llamaba Keynes, ¿no es cierto? Profesor de Cambridge. La inversión no está determinada por la tasa de interés, es decir, no tiene una determinación en función del sistema de precio, que es la esencia de la mirada del equilibrio general neoclásico, sino que dice, esto tiene que ver con la percepción que los agentes económicos, especialmente los que invierten, tienen sobre el futuro. Y a su vez el futuro no es predecible. Entonces, en la propia teoría económica, oye, estamos hablando de hace 70 años, digamos, ¿eh? Es la propia teoría económica. Se incorpora el mundo keynesiano, neo-keynesiano, es el que mejor ha podido diagnosticar y predecir las situaciones recientes. Entonces, es del todo evidente que se necesita incorporar dentro de la disciplina económica aquellas corrientes que, entre otras cosas, ven la dinámica económica determinada en sí misma por un conjunto de factores que van más allá del mero sistema de precios, a su vez no interferidos, ni por situaciones de poder, ni por, esencialmente, dinámicas macroeconómicas. Es una traslación del modelo microeconómico de ajuste de precio entre oferta y demanda, no solo al conjunto de la economía, sino que al conjunto de la sociedad. Esa mirada es extremadamente pobre, desgraciadamente. Fíjate que aquí en Chile se enseña con un manual de un señor Mankiw, incluso en nuestra facultad. El manual de Mankiw es realmente pésimo, desde el ángulo que se lo mira. Pero él mismo es un tipo mucho más interesante. Él mismo tiene, aparte del manual re malo que hizo, es un gran economista. Y, por ejemplo, ahora último estaba proponiendo un sistema bien ingenioso de ingreso básico universal. Quiero decir, entonces aquí se toma, te vuelvo a repetir, lo simplista, lo simple, lo simplote, y ni siquiera los grandes autores, digamos, que pueden considerarse como la esencia del mainstream económico, ni siquiera ellos se los toman en su complejidad. Sin perjuicio de lo cual, adicionalmente, por supuesto, se enseña poco historia económica, a lo que Gabriel Palma se ha dedicado en buena parte de su trabajo académico. Se enseña muy poco teoría del desarrollo, a lo cual también Gabriel Palma se ha dedicado mucho a la comparación del Asia con América Latina, que él hace es realmente de los mejores trabajos que a nivel global hoy día existen. Y entonces, nosotros como facultad ya lo hacemos en parte, pero vamos a tener que empezar a invitar a muchos más economistas que tienen orientaciones distintas y, por supuesto, siempre dar una cultura general a nuestros alumnos a propósito de la historia, la sociología, la ciencia política, al menos, junto con la disciplina económica. Y la neurociencia, ahora. También, cómo no. Ajá, cómo no. Oye, Gonzalo, bueno, te agradezco este tiempo, pues. Un gusto conversar contigo. Lo mismo digo, pues. Un gusto y muchas gracias por la entrevista, ha sido muy grata. Igualmente, pues. Nos vemos. Chao, chao.